revelan qué países hacen trampas en sus estadísticas económicas. Como os podéis imaginar, los gobiernos autoritarios suelen ser mucho más propensos a mentir en sus números. A fin de cuentas, en estos países no hay partidos políticos, ni medios, ni organizaciones que puedan contrastar los datos, y precisamente esa era la hipótesis inicial en este vídeo. Nos parecía totalmente factible que China hubiera estado maquillando sus números, así que empezamos a investigar y nos encontramos exactamente con esto. Según un estudio, China ha exagerado su PIB en 2 puntos durante al menos 9 años. Sí, a eso se le llama dar en el clavo, porque este estudio ha sido publicado tan solo unos meses antes de que hagamos este vídeo, en el año 2019. Así que, como siempre hacemos en este canal, nos hemos puesto a leer el estudio, hemos contrastado sus datos y el resultado es esta pieza audiovisual que estáis viendo en este momento. Porque la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿de verdad China miente en sus números? ¿Y por qué? ¿Por qué querrían mentir? Y lo que es más importante, ¿qué es el PIB? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. ¿Quién mide el PIB? El Producto Interior Bruto es un concepto que se inventó un economista que se llamaba Simon Kuznets en el año 1932. Tras la Segunda Guerra Mundial, se utilizó como base para dar las ayudas del Plan Marshall, y desde entonces se ha convertido en la medida estándar para medir... ¿Qué mide el PIB? Venga, sí, tú, listillo. ¿Qué mide el PIB? Seguro que estaréis pensando ahora mismo, hombre, Fonseca, pues está claro, el PIB mide la riqueza de... O sea, el agregado, quiero decir, Vamos, que ni idea tienes, no te preocupes, casi nadie lo sabe, es una de esas cosas que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, pero tranquilo, que aquí en VisualPolitik no te vamos a juzgar y te lo vamos a contar. A ver, Alberto, ¿qué es el PIB? El PIB es la suma de todos los bienes finales que se producen en un país o región durante un periodo que generalmente es un año. Es decir, más que la riqueza, podríamos decir que mide el movimiento económico. Por ejemplo, si tú tienes yacimientos de petróleo, pero no los explotas, eso no forma parte de tu PIB. O si tuvieras muchas fábricas, pero estuvieran paradas y no produjeran nada, tampoco contarían en el PIB. Ahora bien, en el momento en el que una de esas fábricas produce un coche o un teléfono móvil listo para venderse, el precio de mercado de ese bien sí pasa a engrosar el Producto Interior Bruto de tu país. ¿Lo habéis entendido bien? Es decir, el PIB no mide lo que ya existe, sino las cosas que se producen, y tienen que ser productos finales. Por poner un ejemplo sencillo, vamos a imaginar que tenemos un restaurante. Usamos lechuga, tomate y cebolla para hacer una ensalada. Cada uno de esos ingredientes cuesta, vamos a decir, $1. La ensalada final la vendemos a $5. Pues bien, el PIB solo cuenta los $5 de la ensalada. ¿Por qué? Pues porque en este caso sería el producto final que consume el cliente. Otra cosa muy importante que tenemos que saber sobre el PIB es que solo cuenta productos nuevos. Por ejemplo, una casa recién construida sí que entra dentro del PIB, pero una casa antigua, una casa que se revende, no entra en el PIB. Dicho esto, ¿es el PIB una medida perfecta para medir la economía? Pues por supuesto que no. Hay muchísimas inexactitudes y para analizar una economía necesitamos muchísimas medidas más. Ahora bien, por el momento es uno de los mejores instrumentos de medida que tenemos. Y de nuevo, ¿de dónde creéis que se sacan los datos para medir el PIB? Pues normalmente los gobiernos de cada país tienen una oficina de estadística que se encarga de estos temas. En España, por ejemplo, hay una ley de la Función Estadística Pública que obliga a las empresas a responder a las encuestas del gobierno. También se hacen entrevistas por teléfono e incluso se toman muestras. Con todos estos datos se hacen estimaciones y, por supuesto, hay muchísimos organismos internacionales que toman estos datos que recaban las agencias de los gobiernos de cada país y hacen sus propias estimaciones. Por ejemplo, la CIA de Estados Unidos tiene su propio servicio de estadística e incluso tienen sus propios datos del PIB de cada país. El Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial también hacen sus propias estimaciones. Y os preguntaréis, ¿por qué?
¿por qué hay tantos organismos midiendo lo mismo? Pues porque a lo largo de la historia nos hemos encontrado con muchísimos gobiernos que mentían en sus cuentas públicas. No solo dictaduras, también está el caso de Argentina o de Grecia, que pese a ser democracias, han maquillado sus cifras durante años. Otra forma de comprobar los datos de PIB de un país son las cifras de importación y exportación, o también muchas veces la recaudación de impuestos, y desde hace años también se están utilizando fotos de satélite. Por lo visto, se pueden contar las luces que hay en un país, y eso es un indicador sorprendentemente fiable del crecimiento de un país, y de hecho, fotos como esta hablan por sí solas. Pero vamos a dejar ya la teoría por explicada y vamos a centrarnos en el tema de hoy. ¿Qué está pasando en China? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El sistema político perfecto, entre comillas. Imaginad un país donde solo los mejor preparados pueden estar en política. Un sistema sin democracia ni votos, eso sí, pero un sistema donde en lugar de premiar las promesas electorales imposibles de cumplir, se premiara el talento y la formación. Seguro que a muchos os sonará a música celestial, ¿verdad? Pues eso es lo que tienen en China. Os presento al ya conocido sistema de cadres. Para que os hagáis una idea, en China la política es como una carrera profesional. Al no haber elecciones hay que empezar desde abajo y a partir de ahí irás escalando posiciones en base a tus méritos. En este sentido es muy parecido a la carrera profesional en una Big Four. Empiezas como analista y poco a poco vas subiendo hasta ser socio. Pues así es como funciona la política china y de hecho este sistema es una de las grandes reformas que puso Deng Xiaoping. Es decir, aquí en Occidente conocemos a Deng Xiaoping como el hombre que abrió China al comercio mundial, pero dentro de China también se le respeta por haber creado este sistema meritocrático tan especial. Porque sí, amigos de VisualPolitik, en la época de Mao Zedong, los políticos chinos promocionaban si demostraban pureza ideológica, en otras palabras, adular a sus líderes y no criticar ni una coma de lo que dijera el gran líder Mao Zedong. Sin embargo, a partir de los años 80 las cosas cambiaron. Los políticos empezaron a ser juzgados en base a objetivos, y creedme, esto es mucho más que buenas palabras. Para que os hagáis una idea, en el año 1978 solo el 26% de los líderes chinos había estado en la universidad. En el año 1990, 12 años más tarde, eran más del 90%. Pero sin duda alguna, el año clave en esta historia es 1998. En este momento es cuando el Partido Comunista Chino cambia la ley para evaluar a los líderes, y las cosas cambiaron para siempre. Desde entonces, los líderes chinos son juzgados en base a objetivos comparados. Por ejemplo, si el gobernador de una provincia presenta resultados mucho peores que los de las provincias vecinas al comité central del partido, ya puede empezar a preocuparse. Los objetivos son realistas y las penas también lo son. Por ejemplo, en el año 2005, el alcalde del pueblo donde está la mina de Xinning fue degradado de su cargo tras no haber evitado un accidente. Además, estos cargos son sometidos a inspecciones anticorrupción que se realizan con frecuencia, y si pillan a algún político con las manos en la masa, pueden llegar a castigarle con la pena de muerte. Venga, decidlo ya, ¿a que ahora os suena mucho mejor esto del comunismo chino? Pues esperad un momento, porque como siempre, el diablo está en los detalles. Atentos. Trampas en el solitario. Os vuelvo a preguntar, ¿quién toma los datos para calcular el PIB de China? Pues no es Beijing. En un país tan gigantesco, las estadísticas se hacen a través de los gobiernos locales. Pero claro, los gobernantes de estas provincias no pueden presentar datos que sean mucho peores que lo que el Comité Central del Partido Comunista espera de ellos. Así que, ¿qué creéis que hacen? Pues ya os lo podéis imaginar, maquillaje puro y duro. Se trata de algo tan evidente que incluso el propio gobierno central de China lo sabe. Y diréis, ¿cómo sabes que lo sabe, Fonseca? Pues muy fácil, porque si sumamos el PIB regional que da cada uno de estos gobiernos locales, nos da una cifra distinta
a la que da el gobierno central de China. Es decir, que año tras año, Beijing ha estado corrigiendo estas estimaciones. En otras palabras, que en China las provincias fingen decir la verdad y Beijing hace como que les cree. Todos mentimos a todos y todos vivimos felices en la mentira. Fijaos en esta gráfica. Aquí podéis ver la desviación que hay cada año entre el PIB oficial que da Beijing y el que nos sale si sumamos todos los PIBs locales. Podéis ver como en el año 1993 los PIBs locales eran un 4% más bajos que el dato oficial. Sin embargo, en 2005 eran un 8% más altos. Si todos los datos estuvieran bien, la rayita roja coincidiría con la línea de puntos. Pero como podéis ver, no hay un año en el que coincidan. Es más, si os dais cuenta, hasta el año 2006, el PIB que daban los gobiernos locales era inferior al que terminaba dando el gobierno central. Después de 2006, probablemente por el efecto de esta ley de meritocracia, los gobiernos locales empiezan a inflar sus cifras. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo sabe Beijing el grado en el que tiene que corregir estas cifras? Pues lo cierto es que no lo sabemos, pero sí sabemos cómo se pueden comprobar los datos. Por ejemplo, como decíamos antes, una forma de contrastar estos números es la recaudación fiscal. Los datos de recaudación son más difíciles de maquillar porque a fin de cuentas es el dinero, contante y sonante, que llega a las arcas públicas. En este caso no hay estimaciones que valgan. Además, esos datos son bastante precisos porque podemos saber exactamente qué viene de cada sitio. Esto viene de los impuestos a las empresas de construcción, esto viene de los impuestos a las ventas y así con cada una de las partidas. Después, basta con hacer una regla de 3 y ver si casan los datos. Es decir, si China dice que el PIB del sector industrial ha crecido un 10% de un año para el otro y los tipos impositivos no han cambiado, entonces la recaudación también debería haber crecido un 10%. Por supuesto que detrás de todo esto hay muchísimos cálculos y muchísimos detalles, pero en líneas generales esto es lo que hicieron estos investigadores del Instituto Brookings. Y aquí podéis ver las desviaciones. En esta gráfica podéis ver sector por sector el porcentaje de desviación entre los datos oficiales y la recaudación. Si os dais cuenta, veréis que la desviación es totalmente aleatoria, es decir, que muy probablemente los datos oficiales de China se hayan maquillado según convenga en cada momento. De hecho, atentos, porque la conclusión final de este estudio os va a dejar con la boca abierta. Nuestra mejor estimación es que el crecimiento real del PIB está probablemente sobreestimado en casi un 2% desde 2008 hasta 2016. 2% año tras año. Si esto fuera cierto, significaría que el PIB de China es un 10% más bajo de lo que estamos pensando. De nuevo, esto no significa que China no haya estado creciendo todos estos años. Negar eso sería una auténtica barbaridad, pero es bastante probable que haya crecido más lento de lo que creemos, y eso abre la puerta a muchas otras investigaciones. ¿Y si China nos ha estado mintiendo con otros números? Curiosamente no es la primera vez que pasa algo parecido. En el año 2008, varias empresas chinas cometieron fraudes descaradamente para poder entrar en el mercado de valores estadounidense. Fábricas que no existían, libros de contabilidad falseados y números inflados. Hizo falta una investigación digna de película de espías para descubrir todos estos fraudes. De hecho, lo podéis ver en un documental que os recomiendo encarecidamente, The China Hustle. Os dejo el link en la descripción, y esto no es un patrocinio.